no puede ser. Gracias. Gracias por decirme que está grabando. Quiero recordar que conocemos del Imperio Romano. ¿Qué se acuerdan del Imperio Romano? Por lo menos creo que Marlon y Carlos lo vieron conmigo en octavo y Gerald no, pero porque Gerald ya vio el otro temario. Pero ustedes se acuerdan del Imperio Romano. ¿Qué nos acordamos del Imperio Romano? Si les Profe, soy, si les soy yo no me sincero, acuerdo nada, la nada. verdad. Yo tampoco. Un par de hermanillos, ¿verdad? Para hacerles... Bueno, vean, vamos a acordarnos un poquito del Imperio Romano. A ver, ¿qué sabemos del Imperio Romano? Lo hemos visto en películas de Semana Santa o no sé, en ¿cómo se llama? 300. Exacto, exacto. En ese tipo de películas, en películas de ese estilo. Sabemos que era un imperio grande, que era un imperio muy poderoso, ¿verdad? El Imperio Romano era un imperio muy poderoso que pasó de generación en generación y logró dominar o logró estar ubicado en 3 continentes. En Roma, ¿verdad? En Italia, Roma, donde tenía su base, se expandió para el lado de Asia y logró hacer, gracias a las alianzas de Marco Antonio y de Cleopatra, logró hacer clic ahí con el imperio egipcio, ¿verdad? Y se expandió por toda la parte de Asia, África y Europa. O sea, era un gran imperio. Este imperio duró por varios siglos, sin embargo, tenía muchos conflictos internos, dado a que, pues, mantener un reino tan grande era muy difícil. Principalmente contaban con un poder militar impresionante que ningún otro ejército de la época podía hacerles frente. O sea, si el Imperio Romano decidía ir a atacar una ciudad o ir a atacar un país, una aldea o un reino, ya prácticamente tenían las de ganar porque tenían un poderío militar muy, muy impresionante. Dentro de lo que tenemos que rescatar es que tenían tecnología de avanzada gracias a esa combinación de culturas que se va a dar en Europa, Asia, África. Entonces tienen las mejores técnicas de ataque, las mejores técnicas de defensa. Sin embargo, como es lógico, es el dominio que tenían era muy asediado, era muy envidiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, los diferentes reinos de otros sectores van a querer acabar con ese poderío, porque tienen, ¿verdad? Tienen prácticamente tomado la mitad del mundo, ¿sí? Del mundo, ¿verdad? Conocido en el momento. Estamos hasta ahí, digamos, hablando del Imperio Romano. Entendemos a qué ¿cuál es la magnitud del imperio? Sí. Gerald. Sí, profe. Vamos a ver cómo vamos, porque es que yo sí quiero ser un poquito más estricta. Si no nos ponemos las pilas, voy a pedir cámaras prendidas. Vamos a ponernos las pilas porque necesitamos como que la cosa avance y tal vez, bueno, vamos a ver, Marlon, se puede acordar un poquito de este temario porque es un poquito la mezcla que se vio en octavo. Cuando lo vimos allá con Pablo, es un poquito la mezcla porque es ¿cómo se llama? El nuevo temario recoge algunos temarios, algunos contenidos de los años anteriores. El temario no cambió en el 2019. Gerald obviamente se acuerda. Esto es un repaso de historia desde el siglo III después de Cristo hasta 1850 o 70 por ahí. O sea, vamos a ver toda la historia de ese trayecto. Es muy largo, es muy lleno de acontecimientos, pero es muy lógico también porque la historia, valga la redundancia, cualquier historia de vida tiene causas y consecuencias. Usted dice, bueno, por ejemplo, qué sé yo, mi mamá y mi papá se casaron y ahí nací yo, o sea, hay causas y consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que son de lógica. Se dio esta guerra, por lo tanto se murió fulanito, o sea, hay una cuestión de causas y consecuencias, entonces todo el temario es histórico y es importante entonces más que poner mucha atención, como llevar el hilo, porque si usted lleva el hilo, usted se va a acordar de
de las cosas que pasaron y puede por ende encontrar consecuencias que van a suceder más adelante. ¿Me doy a entender? Sí. Yes. Ok, Sí. voy a avanzar entonces. Quiero que veamos un video, no, una presentación que tengo por acá primero. No, voy a ver el video primero. Dame un segundito para compartirlo. Let me down. Estoy grabando la clase en automático, entonces vamos a irla aquí. Listo. Gracias. Entonces, estamos claros en que el Imperio Romano es un imperio muy poderoso, muy grande. Ok, vamos a empezar con las diapositivas. Entonces dice lo siguiente. División del Imperio Romano. El declive va a iniciar cuando un rey, que se llama el emperador Teodosio el Grande, que gobernó desde el 379 al 395 después de Cristo, dividió el imperio entre sus dos hijos. Cuando ya estaba a punto de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos. ¿Ok? Arcadio, a quien le dio un segundito. Ay, señor. Arcadio, a quien le dio el sector norte, o sea, la parte de oriente, ¿ok? Que tenía la capital en Constantinopla, que hoy conocemos Constantinopla como Estambul, ¿ok? Y logró resistir los embates, se mantuvo, y Honorio, a quien le tocó la parte central, Roma. Esto, vamos a ver, se puede ejemplificar, les voy a pedir que vean algunas películas como Dioses de Egipto. ¿La han visto? No. Ok, apunten las películas que les voy a pedir que vean para que traten de entender un poquito cómo es el tema de las relaciones que se van dando. Dioses de Egipto, ¿ok? Donde el rey parte en dos el imperio, a uno le toca la parte del desierto, que es Constantinopla, ¿ok? Ese tiene su, ¿cómo se llama? Su capital en Constantinopla y tiene sus raíces y se relaciona mucho con los árabes, está del lado del Medio Oriente, mientras que Roma es la parte más occidental y y tiene toda la parte de Europa, ¿ok? Vamos por ahí. Sin embargo, vamos a seguir. Ahí está. Vamos a seguir. Ok, aquí es donde se da la primera situación. Ok. El Imperio Romano comprendía desde Hispania, o sea, la parte de España, Italia, Galia, la isla de Gran Bretaña, el Magreb, las costas de Libia, la península de los Balcanes, Anatolina Oriente, Anatolina Oriente Próximo, que son unas islas, Egipto y el resto de territorios de África Norte. Roma basaba su poderío en dos factores: un sistema económico esclavista con mano de obra que era propiedad del Estado. Eso lo podemos ver en cualquier de las películas que ustedes ya conocen, como me dijo ahora Charlie, hablando de 300 o Marlon. Así. Luego, dos, una red de ciudades con importantes vías de comunicación. Esto es fundamental para ese poderío económico que tenía Roma. Me voy a devolver al mapa. Ellos tenían el control absoluto de toda esta red marítima y vial que hace que pudieran comunicarse rápidamente de una ciudad a otra. ¿Ok? Dado a que por medio de todo este sector podían tener comunicación y comercio con los diferentes sectores. Entonces vean todo lo que llevaba, digamos, poder mantenerse en este imperio. Vean lo fácil que era para ellos lograr la comunicación, porque tenían una red fluvial de ríos. Todos los ríos de Italia eran ¿cómo se llama? Medios de comunicación, los ríos de Roma y por supuesto, el control que tenían de esta costa marítima del Mediterráneo. ¿Ok? Vamos a seguir. Eso era una de las fortalezas que tenía. Vamos a... Ay, esta cosa no se puede romper. Bueno, luego, vamos a la crisis y la caída del Imperio Romano que inician en el siglo III, que es donde les dije que íbamos a empezar. El siglo III después de Cristo. ¿Ok? Primero, ¿qué razones son las que provocan? Causas económicas. Como todo imperio, hay corrupción y como en todos los sistemas políticos y sociales, había gran diferencia de clases sociales, ¿verdad?
En algunos momentos disminuyeron los cultivos y el comercio, por ende la producción. Hubo una crisis económica que produjo la ruina de la población urbana, que no pudo pagar impuestos. Ellos vivían en unas ciudades que se llamaban clientelas, en donde un patricio, un dueño de la tierra, les cobraba impuestos por vivir ahí. Eran pequeñas ciudadelas. Entonces, la población urbana, la población de ciudades, les costaba pagar impuestos. Los recursos económicos del Estado disminuyeron y no se podía mantener el ejército. ¿Recuerdan lo que les dije? Que tenían un ejército sumamente poderoso, un ejército que se podía, pues, considerar como el más poderoso del mundo. Sin embargo, mantener ese ejército venía a costa, por supuesto, del pueblo, porque era gente que no trabajaba, su función era únicamente estar al servicio del rey, bueno, del faraón y del emperador. Sin embargo, no se podía mantener cuando hubo una crisis económica. Esto ocasionó que la lealtad del ejército cambiara. Eso es importante. La lealtad cambiaba y era a conveniencia. ¿Ok? Ahora, dentro de las causas políticas, vamos a hablar de una inestabilidad que daba lugar a diferentes guerras, a bastantes guerras. ¿Por qué? Porque a raíz de las crisis económicas, a raíz de la situación económica que se estaba dando, la lealtad de los generales iba cambiando. Por supuesto, nadie puede vivir con hambre, ¿verdad? Entonces, los generales constantemente hacían golpes de Estado. ¿Ok? Los pueblos bárbaros, esto es sumamente importante. Los pueblos bárbaros atacaron y penetraron el imperio para saquear las ciudades. Habían, como les dije, a pesar de que el imperio era muy poderoso, pues habían pueblos enemigos y constantemente se veían atacados por los famosos pueblos bárbaros. ¿Quiénes van a ser los pueblos bárbaros? Aquellos poblados que se ubican en las afueras del imperio, que no son todavía dominados por el imperio romano y que individualmente causaban mucho daño. Porque sí, por ejemplo, por el norte los atacaban los godos, por el oriente los hunos, por el sur los francos. Ellos iban a tener que desplazar diferentes batallones a pelear y eso debilitaba la unidad del imperio. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Fácil, no se podía pelear con todo el mundo a la vez y eran muchos los pueblos que querían entrar en las fronteras del imperio romano. Otra de las causas es que los cristianos habían alcanzado un poder importante, ¿ok? Rechazaban la base teocrática del poder imperial. Recordemos que durante mucho tiempo Grecia y Roma fueron politeístas, creían en muchos dioses, de ahí vienen las creencias de Zeus, de Júpiter, de Afrodita. Sin embargo, los cristianos, la religión cristiana, la religión católica, estaba alcanzando mucha fuerza, ¿ok? Es hasta el 313 cuando, vamos a ponerlo aquí, el 313, cuando el emperador decreta la libertad de culto y permite y cesa la persecución de los cristianos, ¿ok? Se sabe que los apóstoles fueron muy perseguidos, que los cristianos de la época eran asediados después de la muerte de Jesucristo. Entonces, hasta el 313 permiten, oiga, 313, o sea, Jesús murió a los 33 años, o sea, 300 años después de la muerte de Jesucristo, permiten la libertad de culto y le dan la opción al pueblo de que tenga diferentes religiones. ¿Ok? Hay constantes invasiones que atentan contra el poder y la autoridad del emperador. En el año 476 se da la caída de Roma, ¿ok? Se da la caída de Roma porque los érulos asaltan Roma, ¿ok? Odraco depuso al último emperador. Es interesante esa historia porque el niño tenía tan solo, en algunos libros vienen 10 años, otros 13, ¿verdad? Rómulo Augusto. Ok, al matar a su papá, queda, obviamente, el trono era heredado
y quien lo heredaba tenía tan solo 13 años. Entonces Odarco se atribuye el trono porque obviamente mata al niño. ¿Vamos ahí bien? Sí. Ok, vamos Sí. a tratar de continuar rápido. Ok, ahora bien, seguimos con las razones de la caída del Imperio Romano. Tenemos las causas económicas, tenemos las causas políticas, ahora vamos con las causas sociales. Empobrecimiento general de la población. En vista de las enormes crisis económicas, la población, el común, el campesino, el que vive en las ciudades, el que vive en el campo, hay un empobrecimiento. Eso los obliga a migrar constantemente, dejar sus casas y a irse a migrar. Hay protestas constantemente contra el gobierno y contra la administración. Los campesinos que se habían arruinado con la crisis buscaron la protección de los grandes propietarios a cambio de sus tierras. Empiezan a ceder sus propiedades. Otra de la caída son las causas sociales, ya las dije. Ahora, se empieza a dar las bases del feudalismo. Okay. Cansados de los constantes ataques, ojo, cansados, hartos de los constantes ataques de los bárbaros, la gente, esto nosotros lo vimos, yo sé que lo vi con todos, la gente empieza a dejar sus casas, empieza a dejar la comodidad de la ciudad, por ejemplo, de Atenas, de Esparta, y empiezan a irse a buscar dónde vivir. Dejan la comodidad de las ciudades y empiezan a irse lo más alejado posible, lo que hablábamos cuando estábamos en clases normal, y están atacando Coronado, la gente de Coronado se va a ir, claramente. ¿Ok? Si están, un segundito, chicos, por favor. Si están atacando, ¿cómo se llama? La ciudad donde uno vive, obviamente uno la va a dejar y se va a ir. Entonces la gente empezaba a dejar sus casas, ¿ok? Y se empezó a manejar una forma o una figura que se va a llamar el colonato. Era la presencia de los campesinos en una tierra propia o ajena para cultivarla. Entonces los campesinos, la gente dejaba la ciudad y se iba a cultivar la tierra para poder comer. Eso es lo primero. Luego, la inseguridad de caminos hizo que la población cada vez se fuera más hacia el campo. Los constantes ataques bárbaros de diferentes tribus, godos, visigodos, francos, hunos, empezaron los esperaban en los caminos, ¿cómo se llama? Las carretas, las diligencias. Tal vez uno venía de la casa al mercado y eran atacados constantemente. Entonces la gente empezó a dejar de frecuentar las zonas urbanas y se fueron para el campo. Finalmente, el debilitamiento del poder real. Los reyes no eran capaces de administrar y proteger a su pueblo. Ojo, recordemos que el Imperio Romano, cuando mataron al último emperador, Odarco toma el poder, pero no están toma el poder de ese pedacito. Los otros reyes bárbaros empiezan a meterse por todo lado al Imperio Romano de Occidente, que fue el primero en caer, ¿verdad? El Imperio Romano de Occidente. Cuando se empiezan a meter por todo lado, ahí se hacen diferentes reinitos, pero esos reyes no son capaces de administrar la población y de pelear contra los otros reyes bárbaros, porque entonces lo que hacen nada más es le gané a me quedo con este pedazo, el otro se fue para el otro pedazo y ahí están peleándose las diferentes ciudades y las diferentes propiedades. Entonces, esta inestabilidad política y esta incapacidad de los reyes en sustentar a su pueblo o en retener a su pueblo o en más bien protegerlo, hace que haya una pérdida de credibilidad y una pérdida de poder real, ¿ok? Los reyes tienen que cederle el poder a los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Los marqueses, los duques, los barones, los condes, ¿ok? Empiezan a cederle tierras a cambio de que le den de comer al pueblo o le ayuden al pueblo a subsistir. Eso
es el error de los reyes, gracias a que eso toman mucho protagonismo los dueños de las tierras. Vamos a seguir. Ay, esta cosa no me... Ok. Acá está una forma de cómo eran las colonias donde la gente se iba a vivir, se salía de las ciudades y se iba a vivir a las orillas de los castillos, de esos duques, de esos reyes, de esos príncipes, de esos marqueses, ¿verdad? A las orillas, ahí vivían. ¿Ok? La organización del feudalismo se va a dar obviamente hay un castillo, que es el que está protegido por una fortaleza, y ahí dentro vive el señor feudal. ¿El señor feudal quién va a ser? El dueño de la tierra. Ya ahorita vamos a ver con más calma el feudalismo. Hoy me voy a concentrar en Roma. ¿Ok? En esa aldea, en la aldea que había cercano al castillo van a vivir los campesinos, quienes son protegidos por esas barreras y esa forma de vida que tiene el señor feudal, que en este caso es el dueño de la tierra. ¿Ok? Vamos terminando aquí. ¿Ok? Durante esta época, al inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio del feudalismo, vamos a tener que entender que la economía va a ser de autoconsumo. Lo que siembro me lo como, o sea, no, ¿verdad? Le pago al señor feudal, le pago el tributo al rey, porque eso nunca va a dejar de pasar, y lo alcanza nada más para que subsistan. La sociedad está fuertemente jerarquizada. La gente que a pesar de tener una posición en la ciudad, a pesar de tener tal vez dinero o un estatus social, deja sus posesiones y se va a sublevar, se va a rebajar debajo, valga la redundancia, debajo de un señor feudal por necesidad, porque no le quedó de otra, porque si no los mataban. Entonces, deja sus posesiones, tal vez tenía una posición privilegiada, pero deja todas sus posesiones y se va a refugiar. Entonces, se marcan mucho los estratos sociales. El rey y la nobleza siempre va a estar a la cabeza, porque pues obviamente están a la cabeza del país en este caso. Luego, los señores feudales y el clero, que toma gran importancia en esta etapa. Lo vamos a ver la próxima semana cuando ya hablemos más de fondo del feudalismo, pero la Iglesia Católica toma una gran preponderancia en esta época y finalmente están los vasallos, los vasallos y los campesinos al final. Ojo, en esta época no existe la esclavitud como tal, sin embargo, existe una figura que se llama siervos de la gleba, que se consideran parte de la tierra. El dueño de la tierra es dueño también de esos siervos. ¿Ok? Vamos aquí terminando. ¿Ok? Las clases sociales y finalmente, características sociales de esta época. Las relaciones sociales durante el feudalismo se dieron por medio del vasallaje. Lo vemos la siguiente semana. El vasallaje es un tipo de vínculo entre dos hombres libres. Es un contrato, se trata de un pacto en colaboración entre un noble de rango inferior denominado vasallo y un señor feudal que es el noble de mayor categoría. El acuerdo entre ambos nobles consiste en que el señor feudal le concede al vasallo un bien, normalmente un feudo, un poquito de tierra, a cambio de la obediencia y de la lealtad. El feudo de la tierra, la cual se destina a una actividad productiva, ya sea agrícola, ganadera, y por lo cual se hacía una ceremonia de homenaje y de investidura. Ok, hasta ahí. Me interesa ahorita solamente la parte de la caída del Imperio Romano, que tengamos claro las causas políticas, económicas y sociales. Muy importante, las causas internas y las causas externas. Pueden venir de diferentes formas la pregunta. Y que son básicamente incapacidad económica o crisis económica, que es interna, ¿verdad? Las constantes protestas y la pobreza del pueblo, las protestas del pueblo, la incapacidad de sus líderes, la crisis política por el ir y venir de los golpes de Estado. Constantemente mataban al emperador y ponían a otro, mataban al emperador, lo traicionaban y ponían a otro, que les
que les pudiera dar lo que el ejército necesitaba. Sin embargo, pues no siempre se podían cumplir las promesas y por eso lo traicionaban. Y finalmente, cuando la causa externa más importante son ¿cómo se llama? Las invasiones bárbaras que llevan al traste con la muerte de Rómulo Augustulo, que es el último emperador, o sea, el chiquito de 13 años, el último emperador, y con eso se acaba el Imperio Romano de Occidente, todavía el de Oriente no se acaba. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Yes. Ok, vamos a ver, les voy a compartir esta presentación. Tengo que cortar, nos vemos en 5 minutos para que veamos el video, ¿ok? Profe, yo tenía una pregunta, y es que usted, cuando usted dijo eso de que la gente digamos, cuando la gente jala las pertenencias y todo eso, y porque si no los mataban, digamos, ¿se refiere a que los matan los invasores o los mata el mismo imperio? No, los invasores, o sea, los pueblos bárbaros llegaban A matarlos a todos. a saquear a todo el, o sea, pues no los mataban a todos, pero saqueaban las ciudades y el que se ponía lo mataban, obviamente. Sí, ok. Ok, dejemos de compartir aquí. Y voy a finalizar esa reunión porque ya me quedan 2 minutos. Nos vemos en 5 para que veamos el video, ¿ok? En el mismo link. Ok.